tal? Buenas noches. Y acá estamos cerrando otra semana de nuevo con muchas noticias de diverso tipo, pero claro, en la coyuntura política atravesada por el caso de los fondos buitres. Bueno, como siempre decimos, con los riesgos de emitir hoy viernes un programa que se grabó el día anterior en un caso que se está en pleno desarrollo, ¿no? Al momento lo que hay es una situación que Argentina no pudo efectivizar el pago de los bonos reestructurados, a los bonistas buenos, podríamos decirlo, entre comillas, los que adhirieron al canje, por una decisión judicial de Estados Unidos, lo que para algunas consultoras esto significa un default diferido, un default técnico. Para el gobierno no es default porque dice que bueno, ellos la plata la depositaron. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hoy, de las posibles consecuencias, de por qué se llegó a esta situación. Hemos invitado al diputado Roberto Feletti de Frente para la Victoria, que también es economista y especialista en estas cuestiones, ha viajado a Washington por este tema. Así que bueno, vamos a la pausa y ya nos metemos en este caso. Muy bien, acá estamos con el diputado Roberto Feletti. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Cuando viajaron los diputados hace no mucho, creo que el mes pasado fue, ¿no? A Washington, una delegación que integraste, me parece que el panorama se presentaba bastante más optimista, ¿no? A esta situación que tenemos hoy. Sí, ahí lo que se podía ver era, por lo menos desde el Departamento de Estado y desde el bloque de legisladores demócratas, una actitud favorable a la resolución del problema, en términos, bueno, que la Corte tomara el caso, que eso diera tiempo, que se llegara a la finalización de la cláusula Rufo, con lo cual los márgenes de discusión se ampliaban, inclusive hasta un sector, un legislador republicano acompañaba esta posición, pero bueno, evidentemente también me quedo con el análisis que se hizo en el Council de las Américas, que hizo un analista político muy preciso, de la derechización del Partido Republicano, la ruptura del centro, la influencia de la ultraderecha del Tea Party. Evidentemente ha jugado sus roles en esto, cierta cuestión de vocación imperial sobre los yacimientos de petróleo no convencional y demás, pero la verdad que en ese momento el optimismo estaba dado porque tanto el partido gobernante en su ala ejecutiva como en su ala legislativa mostraba comprensión de la posición argentina y cierto grado de apoyo. Parece que no ha sido muy efectivo en cuanto a las posibilidades de influencia, ¿no? Del Partido Demócrata. Si bien todos aceptamos que la justicia es independiente y todos se encargaron, por supuesto, de puntualizarlo, también da la impresión que el comportamiento del juez Griesa está muy en línea con las posturas de los sectores más duros de la derecha estadounidense, sobre todo de las cuales Paul Singer es uno de sus financistas. Hablas de la posibilidad de interés en yacimientos en Vaca Muerta, decís. ¿Por qué? A ver, digo, hay discusiones, yo no creo en teorías conspirativas, de que sí es cierto que para Estados Unidos el tema de la energía es un tema clave, de hecho sus intervenciones militares en Medio Oriente y demás. También es cierto que eso no ha sido en alguna medida fallido y también es cierto que la recuperación que experimenta la economía estadounidense en parte se debe a la competitividad que alcanza con el petróleo no convencional. Es decir, el petróleo no convencional se vuelve una herramienta importante para la recuperación de la economía estadounidense. De hecho, el segundo trimestre ha mostrado un crecimiento importante, el producto de cerca del 4%. En ese punto da la impresión de que, dado que Argentina tiene la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo de mundial, que eso está mapeado, bueno, aparezca un interés. El interés puede ser puramente comercial y de complementariedad, o puede ser una vocación imperial. Yo creo que lo que uno escuchó en algunos sectores de Estados Unidos, y después fue refrendado por un análisis más puntual, es que hay una vocación imperial en ciertos sectores políticos estadounidenses, y uno no puede escindir el comportamiento de Griesa por su chapuza jurídica, por sus actitudes y demás de ese comportamiento. No puede escindirlo completamente, no sería... Ustedes en las reuniones con los diputados y con funcionarios plantearon la posibilidad de un trabajo conjunto en Vaca Muerta, ¿no? Sí, de hecho, ¿por qué? ¿Por qué aparece acá? ¿Qué era la lectura que llevaba la delegación, que nosotros compartíamos? La lectura
es que Argentina y Estados Unidos siempre tuvieron economías competitivas. De hecho, ellos producen agroalimentos junto con nosotros. Eso ha llevado que siempre las iniciativas estadounidenses para la región, fuera la Alianza para el Progreso a fines de los 50, el Consenso de Washington en los 90, el ALCA en la primera década del siglo, fueran fuertemente resistidos por la Argentina, aún cuando políticamente se buscaban acuerdos. Digo, el famoso periodo de las relaciones carnales del primer gobierno de Menem, en el marco del auge del Consenso de Washington, el proceso de privatizaciones no generó una corriente de inversión estadounidense fuerte hacia la Argentina. Todo lo contrario, no. Esa fue predominantemente europea. Sí. Digo, si medimos la Alianza para el Progreso, que era el desembarco industrial, si bien es cierto que empresas industriales estadounidenses llegaron a Argentina, no en menor medida el peso de las automotrices y demás fue Fiat, fue Peugeot, fue Renault, fueron empresas europeas. Y si medimos el rechazo del ALCA, era claro que para el bloque del Mercosur, el ALCA era una iniciativa absolutamente desfavorable y en particular para la Argentina. Bueno, en el caso de la energía, por este tema del petróleo no convencional, pareciera que eso cambia, que puede haber un punto de intersección de conjuntos donde las economías dejan de ser competitivas y pueden ser complementarias, donde Argentina puede recibir el know-how y la inversión estadounidense en el marco de acuerdos. Ahora, el punto es, si eso es vocación imperial, nos quedamos con el yacimiento, claro, o eso es cambiar realmente una historia de tensiones razonables por la competitividad de esas economías. Dejan de ser competitivas para tener un punto de complementariedad. Digo, no en vano también, y esto para los que hablan del aislamiento argentino, no en vano también aparece una preocupación de los BRICS, del otro bloque, con el cual Argentina tiene fuertes relaciones, sobre todo con Brasil y con China, uno en industria, otro en agroalimentos, de interesados también en la Argentina. Es decir, Argentina es un país que despierta interés. Ahora, el liderazgo del gobierno logra que ese interés sea administrado con sentido nacional. Ahora, ¿qué pasa frente a otras visiones? Creo que no podemos separar completamente, insisto, yo no me quiero meter en teorías que son conspirativas, pero no podemos separar la chapuza jurídica de Griesa y las tensiones que esto ha generado de esta cuestión de derechización del Partido Republicano en los Estados Unidos y de interés por un activo que es muy importante también para la recuperación de la economía estadounidense. Hablabas de los BRICS y bueno, la presidenta en los últimos días habló en los BRICS, habló en el Mercosur, llevó a la UNASUR, a varios foros internacionales, la cuestión de los BRICS, de los buitres, perdón. Esta semana fue en el Mercosur. Vamos a ver un pedacito de ese discurso, a ver qué decía. Lo default es cuando uno no paga, y la Argentina ha pagado. También intentan, desde afuera y desde adentro, asustarnos con que si no hacemos lo que nos dicen ellos que tenemos que hacer, se van a venir las 10 plagas de Egipto. 10 plagas de Egipto. Bueno, miren, las 10 plagas de Egipto ya las vivimos en el año 2001, cuando precisamente otro gobierno hizo exactamente lo que le dictaban. Si Argentina se endeudó por encima de sus posibilidades, con un régimen de convertibilidad durante la década neoliberal de los años 90, tomando dinero prestado a tasas que no existían en ninguna parte del mundo, ¿dónde estaba el gran auditor global, que es el Fondo Monetario Internacional, luego del Tratado de Bretton Woods, para decir que esto no sucediera? Bueno, varias cosas, ¿no? Lo primero, ¿es un default o no es un default la situación en que está hoy Argentina? No es un default por dos cuestiones que son claves. Un default o lo declara el deudor, se declara en cesación de pagos. De hecho, Argentina en el 2001 se declaró en cesación de pagos. Aquí todo lo contrario, aquí Argentina muestra vocación de pagar, pone los fondos a disposición, tiene solvencia para hacerlo, paga. Es decir, no hay una declaración unilateral de cesación de pagos. Paga no solo los bonos reestructurados, paga el acuerdo con el Club de París, los acuerdos de Repsol, paga. No hay declaración unilateral del deudor de cesación de pagos. Y tampoco hay un pedido de los acreedores que consideran que ese deudor está en cesación de pagos. Es decir, no hay pedido de default ni de los acreedores, ni hay declaración de cesación de pagos
por parte de la Argentina. Es decir, nadie va a malvender, más allá de las fricciones que el mercado puede estar teniendo hoy, nadie va a malvender activos argentinos porque Moody's le diga que no valen, cuando los hechos objetivos muestran que Argentina es un país solvente. Digo, creo que este es el gran esquema o es decir, las calificadoras sobran como un aceite de un modelo especulativo, que decían que los activos valían cuando realmente no valían y ahora de golpe dicen que no valen cuando realmente valen. Digo, este comportamiento está fuera de lo que es la realidad concreta, en la situación objetiva. Ni hay declaración de cesación de pagos del deudor, ni hay reclamo de los acreedores por cesación de pagos. Lo que hay es una enorme controversia judicial, producto de efectivamente un desmanejo jurídico importante. Es decir, no hay default, el default es una situación objetiva. Va a haber que ponerle otro nombre, como dijo la presidenta en algún momento. Y evidentemente estamos en una situación que ha desnudado los problemas de un sistema financiero altamente especulativo, con actores que encuentran vínculos políticos judiciales que favorecen esas acciones. Pero Argentina no es un país que, primero es un país que está desendeudado, sobre todo que está desendeudado en moneda extranjera, que los tenedores privados de moneda extranjera no son más de 8 puntos el producto. Segundo, no es un país que tenga que salir a tomar fondos del exterior para afrontar sus compromisos ni nada de eso. De hecho, hace 11 años que no sale a los mercados. Claro. Entonces, y cuando salió pasó aquello que decía la presidenta. Y sí, porque digo, también hay el dato más importante, que no es una retórica como hablan del relato, es un hecho concreto y objetivo. Cuando Argentina aceptó el financiamiento internacional y las recetas del Fondo Monetario Internacional, le fue para el demonio a los argentinos. Al país, pero a los argentinos. Le fue bien a un grupito. Cuando Argentina rechazó las misiones auditoras del fondo y cuando dejó de tomar fondos en el exterior, creció como pocas veces y bajó su desempleo a un dígito, a una tasa de las más bajas de los últimos 20 años. Entonces eso es un hecho incontrastable de la realidad. Pero ahí veíamos el discurso de la presidenta, se refería específicamente al tema del Fondo Monetario Internacional. En este caso, incluso el Fondo Monetario Internacional respalda la posición argentina. Claro, porque pensemos que lo que viabiliza el fallo de Griesa es que cualquier reestructuración de deuda soberana pueda sufrir un ataque especulativo con un grupo minúsculo. Es decir, lo que uno siempre pensó, y de hecho los técnicos del fondo, yo era viceministro de Economía en ocasión del segundo canje del 2010, en conversaciones cuando anunciábamos que íbamos a salir al segundo canje, ellos mismos aceptaban que si Argentina pasaba el 90% de la aceptación, al canje del 2005 tenía un 76% de aceptación, ustedes pasan el 90% y es orden público. Lo que uno se imagina que cuando hay casi el 93% de acreedores de volumen de masa crítica que aceptó la propuesta de pago, cualquier reclamo judicial tiene que ser desestimado por un juez, ¿sí? Y decirle, bueno, señor, tome los bonos del canje, si lo aceptó. Bueno, al no ocurrir eso, lo que al Fondo Monetario le preocupa, sobre todo en países tremendamente endeudados como las economías más débiles de Europa, es que cualquier reestructuración de deuda soberana, más allá de las cláusulas de acción colectiva que se pongan en los bonos, pueda ser atacado en forma especulativa, porque esto no es otra cosa que un ataque especulativo. Bueno, todo una cuestión. Ahora vamos a ver, Feletti, vamos a una pequeña pausa y después vemos cuáles pueden ser las posibles consecuencias que tiene esto para la Argentina. Y vamos a analizar también un poco la postura de la oposición que ha tenido respecto a este tema. Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, seguimos con Roberto Feletti. La cuestión de los fondos buitres. Vamos a ver un pedacito de uno de los mensajes de Axel Kicillof, la cara visible de la postura argentina de las veces que habló esta semana. Vamos a ver. Consiguieron ahora un fallo inédito, insólito e incomprensible. Fue lo que nosotros llamamos el objetivo de los buitres. ¿Y qué significa? Que Argentina no puede pagarle más a sus deudores del canje si no le paga al mismo tiempo el 100% de lo que piden a los buitres. Díganme si eso no es una extorsión judicial. Si después del default no puede haber reestructuración y hay que pagar de nuevo el 100%, se va a repetir la misma situación que antes. No tiene sentido económico. Está el famoso tema de las consecuencias, ¿no?, que podría deparar en caso de que Argentina aceptara cumplir este fallo, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, no, porque es solamente este fallo, no es un pago voluntario que le hace un acreedor, sino que es algo obligado por el juez Griesa. ¿Cómo no, se diría digo, eso? la posición, y es clara como lo dice el ministro de Economía,
es que Argentina defiende la reestructuración del 2005-2010, es decir, Argentina defiende un proceso de reestructuración que fue bueno para los argentinos, porque el país creció, fue bueno para los bonistas porque vienen cobrando, y cualquier mejora o superar la oferta del canje en plena vigencia de la cláusula que lo impide hacer, lo que genéricamente se conoce como cláusula Rufo, pero es la cláusula que lo impide hacer, lo que pondría en discusión es ese proceso de reestructuración con consecuencias gravosas, no para este gobierno, para los futuros gobiernos y las futuras generaciones de argentinos. Lo que hace el gobierno argentino, lo que hace la presidenta de la Nación y el equipo económico, es defender el proceso de reestructuración a rajatabla de este ataque especulativo, porque cualquier otra decisión, alegre, sí, hay que pagar, podría poner en discusión todo el proceso de reestructuración. Y eso podría generar reclamos de deuda voluminosos, de más de 120.000 millones de dólares, que no se van a verificar ahora, se van a verificar en el 2016, 2017. Es muy razonable que el gobierno defienda esta reestructuración por las dos razones que apuntamos, porque le permitió al país crecer y porque le permitió a los bonistas cobrar. Muy bien, bueno, respecto a la evolución de la cláusula Rufo, la oposición ha ido en estos días, según como venían las noticias de afuera, ha ido opinando respecto a cuál tenía que ser la posición argentina. A veces decían, bueno, pagar, a veces no hay que pagar, hay que poner una garantía. Bueno, vamos a analizar distintas posiciones. Una de ellas, la de Mauricio Macri, me parece diferente a la de todos los otros opositores. Vamos a escucharla a ver qué opina Macri respecto al caso de los fondos buitres. El gobierno sabe que es algo que tiene que resolver. Yo creo que la presidenta sabe que caer en default va a traer muchos problemas para los argentinos y espero que lo resuelva, porque acá esta discusión ya se agotó y o pagamos al 100% o no sirve de nada haber pagado al 91%. Yo lo he dicho desde el primer día. Nosotros acudimos a instancias judiciales, las perdimos. Y ahora, aunque realmente nos disguste, porque la verdad que nos disgusta a todos, la actitud fácil que tienen los fondos buitres frente al tema. Pero hoy perdimos las instancias judiciales, tengo que cumplir el fallo judicial, hay que ir y negociar en el juzgado de Griesa las mejores condiciones posibles a favor de la Argentina y resolver el problema. Hay que ir y pagar y resolver el problema. Esa es y crear otro gigantesco, mucho peor. Es decir, creo que también se explica por qué nosotros somos gobierno y la oposición es oposición. Es decir, yo creo que no hay un dirigente de la oposición hoy que se pueda hacer cargo de este problema y resolverlo en interés nacional. Esto es lo fundamental, lo que incluso el pueblo argentino percibe. Que el liderazgo de la presidenta de la Nación es la que ha colocado a la Argentina en un debate que yo creo que la historia lo va a recordar como un debate trascendente. Y creo que es la presidenta la que plantea con toda solvencia técnica, miren, si nosotros resolvemos en los términos que dice Macri, aunque no lo haya dicho ella, lo digo yo, lo que vamos a crear es una situación absolutamente desventajosa para los argentinos futuros, para los argentinos futuros. Y creo que no hay un solo dirigente de la oposición, por eso no han podido tener una sola propuesta que se pueda hacer cargo de la complejidad de este tema, donde Argentina está sufriendo un ataque especulativo y el gobierno está protegiendo a los argentinos de ese ataque especulativo. Labaña, bueno, Massa venía teniendo una posición, prefería no hablar, pero más o menos decía, bueno, hay que negociar, hay que arreglar, y Labaña sacó una llamativa... Massa es otra persona que no tiene más profundidad que ese vaso, digo, ¿no? No, que hay que sacarle al campo el freno de mano, el que las hace las paga, zapatilla de goma, el que se escondió en broma, digo, no sé cuáles son las frases célebres de Massa. Labaña sacó una columna en Clarín donde explicando que, bueno, si no se le pagaba la cláusula de Rufo, hablaba de tifón y tsunami, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias? Bueno, no acatar el fallo es el tifón, acatarlo y pagar a los 100% a los buitres sería el tsunami, porque dispararía un montón de consecuencias, ¿no? Llamativo. Pues. Bueno, primero, Labaña fue partícipe activo del canje, era ministro de Economía, que se concreta en el 2005. Creo que efectivamente, si nosotros acatáramos el fallo tal como está, generaríamos un tsunami sobre la Argentina, porque se arrasaría
un proceso de reestructuración de deuda que, como digo antes, fue exitoso. Pensemos que Argentina tuvo 2 defaults, uno en el 88, tuvo un proceso de reestructuración de deuda del 92 que se llamó Plan Brady, que fue el que abrió el consenso de Washington, la desregulación, las privatizaciones, y terminó en el crack del 2001, que se pretendió evitar el crack del 2001 con otro proceso de reestructuración de deuda que se llamó Megacanje, que fue una operación ruinosa, si la subo por el país, y este que es el tercer proceso de reestructuración de deuda, nos dio 11 años de crecimiento, baja del desempleo y cumplir los compromisos con el exterior y no tener que tomar más deuda. Entonces es muy importante preservarlo y efectivamente comparto la visión del tsunami. Si se rompe esta reestructuración, evidentemente sobre la Argentina caerían problemas serios para los argentinos. No comparto la visión del tifón. Creo que la economía argentina va a seguir en una situación de tensiones, porque las tiene, porque hay debilidad de competitividad, sobre todo por el problema energético que genera carencia de divisas, pero que este tema en particular no va a generar, no creo que más allá de una llovizna, no lo veo como un tema de tampoco un tifón, no. Creo que sí. No va a tener consecuencias Lo que va a tener de consecuencias es que va a retrasar el proceso de recuperación más acelerada de la economía argentina. Argentina necesita hoy, si miramos los componentes de demanda, digamos, los componentes de demanda son 3. El consumo interno, que está robusto, que se sostiene, que puede haber declinado un poco en los bienes de consumo durable desde niveles muy altos, desde 1 millón de autos, 1.600.000 lavarropas, 900.000 heladeras, pero el consumo interno se sostiene. Las ventas al exterior, que es el segundo componente de la demanda, o sea, la demanda, hablamos de la demanda interna, hablamos de la demanda externa, lo que le vendemos al mundo. Tenemos tensiones con Brasil por la venta de autos, pero también se sostiene el volumen de exportaciones. Y el tercer componente es la inversión. Y eso sí, si uno mira las cifras oficiales, 2012-2013, se ha retraído. Evidentemente... Ahí podría estar el problema. Ahí exactamente. Eso se ha retraído. Evidentemente el gobierno toma nota de esto, no es que lo ignora, y empieza a arreglar los problemas pendientes del frente externo. El CIADI, Club de París, Repsol, justamente para favorecer. Bueno, esto sí es una tensión, pero ese es una tensión de mediano plazo, en el cual yo creo que finalmente, por la propia situación favorable de la economía argentina, el flujo de inversiones va a llegar igual. Lo que puede hacer esto, que hoy estamos en medio de la fricción, es retrasarlo. ¿Y qué va a pasar con los bonos argentinos que están en el exterior? ¿Va a haber una...? Hoy es un escenario en el cual, producto de esto, seguramente va a haber un periodo de volatilidad, de subas y bajas, cada rato vamos a tener bajas. Bueno, esta semana de las negociaciones... Sube el 18, baja, sube, digo... Ahora, en líneas generales, si uno ve la tendencia, el bono argentino se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Porque nadie va a malvender el activo argentino porque se lo diga Moody's. Es decir, la gente percibe, el agente económico percibe que Argentina tiene activos financieros y productivos muy valiosos. Hablamos antes de Vaca Muerta, hablamos ahora de los títulos públicos que son performing, que Argentina viene pagando, muy valiosos y que no están dispuestos a malvenderlos. Sí, hoy estamos en la fricción, pero superada esta fricción que puede durar no más de 5 o 6 meses, evidentemente el flujo de inversiones, el valor de los activos financieros se va a sostener, porque hay miradas de más mediano plazo. Muy bien, Roberto Feletti, muy claro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.